Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a El Pentágono. Y si la cámara nos muestra, va a ver que el equipo está absolutamente desmembrado hoy por razones de viaje. Francesco Zarate se ha ido a Italia, va a estar un par de meses allá, en luna de miel, creo. Feliz Francesco, una maravilla. Gonzalo Mendieta está de viaje, y a Mary Vaca le doy un abrazo muy fuerte. Está con su guagua, con su mamá, va a estar incorporándose en un par de semanas. Pero tengo, al margen de Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, muy bien, Mario. Gracias. Tengo dos invitados de lujo, espero que enseguida llegue el tercero, y la saluda Verónica Rocha. ¿Cómo estás, Verónica? Hola, Mario. Bien, feliz de estar de tiempo acá. Qué bueno. Has venido ya un par de veces al Pentágono. He estado un par de veces, sí. Sí, pero ahora te vas muy a menudo a la competencia. Más bien, ¿no? De tiempo estoy viniendo para acá. ¿A los medios? Sí. Sí. Mario Cañipa está también con nosotros. Querido Mario, ¿cómo te va? Gracias, Mario, por la invitación. Perdón, Verónica es comunicadora, Mario es comunicador, es periodista. Así es. Y es un gusto. Con Verónica tenemos una relación de largo aliento, con Marcelo. Va a ser bonito conversar con ustedes y tratar de poner algunos puntitos de vista y aportar, ¿no? De eso se trata. Déjame agradecer al Observatorio de Medios de Comunicación, al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación y Opinión Pública, que tienen la posibilidad de agarrar este programa, ponerlo en YouTube, y ustedes pueden verlo en todo el mundo. Todo el mundo parece un exceso, pero bueno, tiempo de las comunicaciones, se puede. Así es. Ahora se puede. Tengo reportes de Suiza, tengo reportes de varios lugares. Mario, ¿a qué estás dedicado? Bueno, tengo una empresa de comunicación estratégica. Tengo algunas áreas, bueno, la investigación y la estrategia, que es lo que más hacemos. Tengo una productora que es parte del holding, y hay una empresa de eventos corporativos que juntas hacen una empresa de comunicación estratégica. Dedicado a eso por completo. Está haciendo marketing político. Así y es. tengo la idea que este fue el momento, en este instante, con miras al próximo domingo. Es que el momento es especial, ¿no? Comentábamos antes de entrar al programa, esta es una elección completamente atípica. Todos los bolivianos en general somos bien votadores, nos gusta votar, nos gusta asistir a las urnas, depositar nuestros votos. Es verdad, De hecho, es verdad. este es el domingo 29 que voy a estar trabajando en las calles, después de que en 1978 vino la reapertura. Convocó Banzer a elecciones. Pereda ganó esa elección en forma fraudulenta, pero desde ese domingo que Pereda nos dio esa sorpresa, y después la del 78, la del 79, la del 80, y posteriormente la del 85, etcétera, más referéndums, más elecciones de alcaldes, Así más consultas sobre la Constitución. 28 domingos hemos hecho elecciones. Qué lindo, ¿no? Es que nos gusta. Y la gente va a votar. Entonces, eso es lo más importante. Claro, porque los bolivianos somos bien expresamos nuestras ideas. El 29, sí. Pero esta elección me parece bien extraña, ¿no? El referéndum, más que elección. Bueno, esta votación, para ponerlo en términos más no genera la actitud, no hay una campaña, no hay. Y lo que más me preocupa es que no hay información. Estábamos comentando justo esto antes de entrar al programa con la Vero y el Marce. Y no hay pues algo por lo que la gente vaya a votar. No hay información. Creo que va a ser una elección de la chunte nomás, ¿no? Y mucho de no sé, ¿no? Mucho de... ¿Tú sabes? ¿Yo por quién votar? ¿Por qué voy a votar? Sí. Sí, la tengo clara. ¿Puedes decirlo o no? Claro. No se puede decir. ¿Se Por ahí puede decir? conflictados al programa. ¿Por ahí conflictado? Creo que no. Ah, no, entonces... No se puede decir. Bueno, decir sí, ¿no? Sí, yo creo que decir sí. O sea, yo puedo decir... Incitar yo puedo no, decir por el no. decir sí. ¿Vos ya lo sabes por qué vas a votar? No voy a votar, pero me he librado del conflicto, porque es un conflicto, la verdad. No sabría. O sea, ¿vas a ser nulo o blanco, una cosa así? Afortunadamente voy a estar de viaje, entonces se acaba mi conflicto el día que recibí el pasaje. Una maravilla. Porque no sabía, estaba en el proceso de tratar de informarme, estaba viendo realmente los pros, los contras. Tengo aún muchas dudas del modelo autonómico, pero son dudas mucho más grandes del estatuto, ¿no? Entonces, honestamente hubiera tenido que estar pensando ahorita mi voto y probablemente no hubiera podido acompañarles. Pero es complejo, ¿no? Porque en realidad, decía igual hace rato, no estamos asistiendo a un proceso electoral típicamente de elección de autoridades, ¿no? Claro. O no estamos asistiendo a un proceso de referéndum en el que vamos a dirimir sobre una pregunta en concreto, una preguntita nada más como la que nos han hecho para el 2006, para la constituyente, y ahora voy a decir un poco sobre ese tema también,
o la del gas, por ejemplo, ¿verdad? Que eran 5 preguntas concretas y ya. Estamos además asistiendo por un referéndum para dirimir sobre un documento en concreto. Y eso es nuevo, ¿no? Sobre todo considerando nuestra tradición histórica y democrática, diría yo en todo caso, ¿no? Porque ahí... de la constituyente, ¿no? Claro, porque ahí se mide en realidad el tema de cuál es el comportamiento electoral que tenemos los bolivianos, ¿no? Y para esto a mí me interesa, a menudo se nos suele decir que los bolivianos no tenemos memoria, ¿verdad? Viene eso desde Achá hasta ahora, que actuamos motivados básicamente por el tema de la coyuntura en concreto, no motivados por criterios más retrospectivos, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Desde cuándo viene eso? Es la frase de Achá, ¿no? Achá antes de morir dice, sí, achacándole su desventura a Melgar, Bolivia no tiene memoria, pues tiene el presidente que tiene, bueno, ¿no? porque Achá lo dijo, pero Bolivia no tiene memoria desde 1825. Pero Bolivia no se acuerda que lo Sí, exacto. Bueno, en todo caso decía, en 2006, primer punto, nos asistimos a un referéndum, una pregunta bastante compleja y engorrosa desde mi punto de vista, en el que se nos dice si los bolivianos estamos de acuerdo en darle a la Asamblea Constituyente la tuición o el trabajo de incluir dentro de la Constitución el régimen de las autonomías departamentales, ¿no? ¿Cuáles son los resultados de esa votación a nivel nacional? Se decía que en aquellos departamentos que dijeran no se iba a aplicar el régimen de autonomías, y aquellos que eran sí, se iba a aplicar. Toda la que era considerada como la media luna obtuvo el sí, abrumador. Toda la parte occidental, más Cochabamba y Chuquisaca, votaron por el no en proporción más del 70% del resultado. Primer elemento. Segundo elemento, el 2009 asistimos a otro proceso, el 2008 asisten algunos departamentos a un referéndum para dirimir, aprobar sobre sus estatutos. Recordarán ustedes todo el complejo escenario que se armó ahí con el tema de Santa Cruz, porque su referéndum no era constitucional, etcétera, etcétera. De todos esos, de ese proceso electoral, de este referéndum, el resultado por el sí a sus estatutos sobrepasaba el 80%. Hasta ahora, el único estatuto que está aplicado es el de Pando, a nivel departamental. El resto está esperando que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Eso son 7 años y todavía no hay nada al respecto, ¿no? Segundo elemento. Tercer elemento, los siguientes referéndum al que asistimos el año 2009, un referéndum por las autonomías, en aquellos departamentos en los que en el 2006 habíamos votado por el no. Curioso dato, porque después La Paz, el 2006 vota el 75% por el no a la autonomía, pero el 2009 vota el 78% por el sí a la autonomía. ¿Qué ha pasado? Yo creo que ahí más bien el tema va por una cuestión de voluntad política en concreto, ¿no? Porque el 2006, obviamente, el oficialismo en ese momento estaba en contra del proyecto de las autonomías. Luego el 2009, obviamente producto de la Constitución, que ya está diseñada de alguna manera a gusto de la fuerza mayoritaria, se vota o se hace una especie de campaña en favor del tema de las autonomías, ¿no? Perdón, Marcia, yo no sé cuán certero es asimilar que la gente que votó el 2006 votó por un régimen sin autonomías. Creo que no era un tema que estaba tan en discusión, era una votación por un liderazgo, exactamente, por un proyecto, yo creo digamos, que ya el 2008 recién empieza a complejizarse con las autonomías, creo. Es verdad. En este tema en general, el tema de las autonomías, yo no creo que la gente tenga tanta información y tanto conocimiento como para emitir un voto específico sobre el asunto. Creo que, les vuelvo a decir, el tema de esta elección pasa por 3 posibilidades: un voto consigna, un voto político, un voto de respaldo al presidente, un voto que va a ir por el sí, un voto que por ahí no, que es exactamente lo mismo, que es un voto consigna, es un voto político, y la gran mayoría que se va a abrir en algunas otras, en el nulo, en la abstención quizá, es de desconocimiento. No creo, sinceramente les digo, es mi parecer, no lo tengo medido, pero por como has descrito toda esta situación y estas
asimetrías, estas poco incongruencias, podrías decir, entre una votación y la otra, ¿no es cierto? Te están reflejando, entre otras cosas, que la gente no necesariamente tiene una posición específica sobre el aspecto que está votando, sino que lo hace también por consigna, por otro tipo de situaciones. Me late, me tinca que este domingo va a pasar lo mismo. Yo no creo que haya... Este domingo, ¿cuál es la política? consigna? Es política, sí, ¿no? pero específicamente, ¿cuál es la consigna? Es decir, ¿tiene idea cuántas organizaciones se han inscrito para hacer campaña? En La Paz, 5 por el sí, ninguna por el no. Nadie por el no. Dice el NR que se inscribió por el no y que no le dieron respuesta, ¿no? Eso era una noticia de NF en la semana. Y hay una posición de ON que dice que ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿No? Dice blanco o nulo, ¿no es cierto? Una cosa así. Porque, porque si entiendo que si la votación no llega más allá del 50% más uno, ¿no? Sí. Es nula. O sea, si los votos blancos y nulos suman más, es nula, ¿no? No está mal. Que no creo que pase. No creemos que pase, porque lo estábamos conversando antes también. La oposición quizás le ha tomado y está propugnando distintas opciones. Algunos están propugnando el no, otros están propugnando el blanco, otros el nulo y otros la abstención no ir. Entonces, en ese escenario, por supuesto que los porcentajes al final se van a disgregar, y yo creo que coincido con Mario que al final de la jornada quizás lo menos relevante va a ser si se aprobó o no el documento como tal, sino yo creo que más bien va a haber una suerte de hacer una lectura política a partir de los resultados. Que el presidente tiene más apoyo, que lo que pasó en las judiciales, ¿no? El presidente está más apoyado, menos apoyado, esto es por las reelecciones, por poca información. El régimen electoral, yo creo que más otros elementos van a entrar más allá de tenemos hoy un nuevo documento o no. ¿Le has leído el estatuto? No, y he trabajado mucho tiempo en el Ministerio de Autonomías, he leído algunos borradores, pero el último no lo he leído. ¿Por qué? ¿Es falta de ganas, falta de tiempo? No me ha llegado a mis manos ninguno en papel, y yo creo que con lo que tenía ya de imaginario, de lo que había trabajado mucho tiempo. Pero sabes de qué se trata. Sí. Yo tengo la impresión que el Estatuto Autonómico de La Paz y de todos los departamentos está basado únicamente en la Constitución, y como debe ser. Es decir, la Constitución tiene su capítulo referido a las autonomías y dice qué se hace y qué no se hace. ¿Qué no se hace? Cosas obvias. Fuerzas Armadas es gobierno central, policía es gobierno central, relaciones exteriores, gobierno central. Impuestos, creo que todo es gobierno central, ¿no? La mayoría. ¿Según qué tipo de impuestos? ¿Según qué tipo de impuestos? Porque los gobiernos municipales carreteras tienen, en algunos casos son cuestión nacional. Empréstitos con gobiernos extranjeros, cuestión nacional. Nadie puede hacer ningún departamento ninguna gobernación y ninguna alcaldía puede hacer convenios con otras ciudades o organismos internacionales para obtener algunos beneficios. Salud y educación creo que han dejado en parte allá. El gasto entiendo que es para las gobernaciones y las políticas grandes son para el Poder Ejecutivo, como debe ser. Por ahí alguna gobernación puede organizar su campeonato de fulbito y pare de contar. No estoy tan seguro, estoy caricaturizando obviamente, pero tengo la impresión que nada va a cambiar, Mario. Por supuesto. El lunes después de la elección no va a cambiar absolutamente nada, porque, repito, el carácter de esta votación, el fondo de esta votación, no tiene nada que ver con elección o con nada. Es el apoyo de un documento que la mayoría de los bolivianos, les puedo asegurar, no conoce. Es decir, en esta mesa, ¿tú conoces el documento, Marcelo? Sí. ¿Tú conoces? Sí. Okay. Bueno, lo conocen. Obviamente, pero yo les confieso, no lo conozco, ¿no? La gente de venir a hablar. Lo he leído, por supuesto, pero conocerlo a fondo, no. Es decir, para agarrar y asumir una votación y decir apoyo a este documento 100%, no es verdad. Claro que asumimos. ¿Y cómo será la gente? La gente en general, la señora que nos está viendo en su casa, es decir, ¿realmente conocerán el documento? No, y están yendo a votar por ese documento. Lo que decíamos, el Armando Ortuño escribe hoy en La Razón, diciendo un grueso de la población va a tener un voto honesto y legítimo, diciendo, no sé, claro, que eso puede implicar un blanco, un nulo, yo diría, no necesariamente. Es legítimo, es honesto, pero es medio vago. No, pero yo diría, no necesariamente, porque a ver, no existe, o sea, salvo muy pocas excepciones, el votante, el
que está racionalmente informado, o sea, que está perfectamente informado. No existe. Lo que hacemos es un poco lo que acabas de hacer tú, Mario, explicando cómo van las distinciones dentro de las funciones en los niveles de gobierno, o escuchar a algún otro analista. Lo que hacemos es usar atajos. Eso es lo que te dice la ciencia política. Lo que utiliza un elector a menudo en ciertas circunstancias es atajos. Por ejemplo, esta mañana, el sábado lo escuchaba hablar a Chalíber, decía, no es un estatuto perfecto, no es. Pero yo creo que a no aprobar nada es mejor aprobar este. Y luego lo vamos a perfeccionar, decía, ¿no? Es un poco como la idea de ir por el mal menor. Entonces, a algunas personas yo creo que les interesaba este tema de, vale, yo creo que es correcta esta noción y lo perfeccionaremos en el camino, ¿no? O escuchar, digamos, a alguien tan duro y tan recalcitrante y diciendo, no, hay que votar por el no, porque esto es un atraso en el tema de las autonomías, o porque esto no es necesariamente el objetivo del gobierno, no es el meollo del asunto, fortalecer el tema de las autonomías, entonces hay que votar por el no o no hay que ir a votar, como lo haríamos Pero yo creo que eso no es exclusivo. Berito, dame 2 segundos, Mario, por favor, debo ir a un corte si me permiten, pero sí me está pidiendo ir a un corte. Luego de los mensajes vamos a seguir hablando de lo que va a ocurrir el próximo domingo. Bien, estamos en el Pentágono, seguimos hablando de lo que va a ocurrir el próximo domingo, y antes de la pausa, Mario, me ha convocado el director de la universidad para hacer el análisis, y creo que nos va a convocar a todos, del resultado de este domingo. Pero me temo mucho que no vamos a hablar nada. ¿Cuáles son los resultados? Nadie va a dar. Es decir, yo sé de por lo menos dos empresas a las que les han dicho al principio cuánto, etcétera, pero después les han dicho no queremos ni boca de urna ni nada por el estilo. ¿Por qué? Uno, creo que a muy poca gente le va a interesar. Dos, muy caro para dar un resultado de sí o no. Por ahí los medios de comunicación mandan a sus periodistas a ver algo, pero me temo que sin nada de elementos científicos, creo que va a ser una pérdida de tiempo. Ese día creo que todos nos vamos a dedicar a ver algún partido de fútbol. Eso te está reflejando el carácter de esta elección, la trascendencia de esta elección más que el carácter, ¿no? Estábamos comentando también con Vero, contigo en el corte, que esta elección o que esta votación es bien intrascendente, ¿no? Realmente, ¿qué vas a decir al final de qué resultados? ¿Quién va a medir los resultados? Me temo que va a ser lo que dice la Vero, ¿no? Al final va a haber una extrapolación de los resultados a otras cosas, al análisis del respaldo político del presidente o del rechazo al presidente, el rechazo que está en el 40% y la aprobación en 51% y todo eso. Pero en el fondo, el meollo de esta votación, el fondo de esta elección, que es un documento, el Estatuto Autonómico, no creo que sea lo trascendente, les digo sinceramente. Y analizar ese resultado en función de este documento por el cual la gente está yendo a votar sin información es perder el tiempo, ¿no? El carácter intrascendente de esta votación también se lo ha visto y se lo está viendo en estos momentos. ¿Alguien ha escuchado al menos información sobre el documento? Yo sinceramente no, y me considero un tipo más o menos informado, ¿no? ¿Alguien ha escuchado algún tipo de campaña? Pero tú decías que la oposición no se organizaba para esto. Te está reflejando también que esta elección, que esta votación es intrascendente, no va a cambiar absolutamente nada. Si hubiera sido el interés del gobierno, lo decíamos, el presidente hubiera estado en campaña. Pero el presidente está en Cochabamba hace 5 días, ¿no es cierto? Y creo que no ha mencionado ni la palabra votación en absoluto. Entonces, no hay ese clima electoral, no hay ese clima de votación que normalmente hay en las elecciones, en todas las elecciones que ha descrito el Mario, desde la elección del 78, ¿no es cierto? Me temo que ni permiso para manejar voy a sacar ese... Sí, ¿para qué? Ahora voy a aprovechar que le estaba interrumpiendo el Marzo cuando me han interrumpido para ser de abogada del diablo de esta elección. Porque creo que ya estamos de acuerdo en algo. Pero respecto a lo que señalaba el Marce, tampoco este desconocimiento del documento y del contenido y su debate es algo propio de esta elección. Yo creo que más bien es un déficit de nuestra cultura democrática que se lo debemos a la democracia hasta ahora. Pasa lo mismo en las elecciones presidenciales y legislativas con los programas de gobierno. Es la cantaleta de siempre decir, pero el pueblo no conoce el programa de gobierno y más o menos sabemos que es así.
Entonces como que no leemos documentos, esa es nuestra flojera, como decía el Mario, ¿no? Entonces creo que no es una característica propia de esta elección y por eso más bien creo que el término de consignas debía ser un poco más marcado. Ha habido este problema de la inscripción, de que se han inscrito algunas organizaciones y otras no, y creo que tiene que ver con el tema de desinformación, porque el calendario electoral de este referendo arrancó antes de la elección de tribunal electoral, y ahí hubo como un tiempo en el que obviamente la agenda se fue a otro lado y el calendario electoral como tal se salió de las manos de la opinión pública y del mismo organismo electoral, pues que estaba acéfalo. Entonces volvieron y yo creo que pasó como una semana o dos, no tengo la seguridad, y ya estaban las inscripciones cerradas, que se habían abierto, o sea, era como un quilombo, ¿no? Difícil de resolver. Igual lo del calendario, la extensión fue compleja, se hizo lo que se pudo, yo creo, pero creo que tiene que ver con eso. Entonces eso no permitió que se establecieran las consignas bien marcadas por el sí, por el no, que es al final lo que me parece por lo que votamos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, yo creo que más bien lo que tendríamos que ponernos como reto es ponernos a hablar, al terminar las elecciones del domingo próximo, del modelo de Estado. Y lo digo porque a mí me daban ganas de responder que en realidad los estatutos que yo sí he leído son los, y así con cariño y profundidad, son los de Totora Marca y los de Charagua. Porque a mí me interesa mucho, que creo que lo más importante de ese día va a ser lo que se juega en términos de autonomías indígenas para el modelo de Estado plurinacional. Correcto. A ver, dime, pero ¿en qué les cambia la vida a los indígenas tener un estatuto de autonomía indígena? En el ejercicio de autogobierno. Claro. La posibilidad de realmente autogobernarse Pero y si de no realmente tienes poder recursos, no tienes autogobierno. Es que hay algunos mecanismos contemplados para poder generar algunos recursos que luego en el pacto fiscal, que también se hace con representantes de pueblos indígenas, tendrá que librarse esa batalla también con el Estado para lograr una repartición, para tener, creo que el tema es muy similar al de las otras autonomías, no le encuentro mucha diferencia. Hay otras autonomías también que carecen de recursos, ¿no? Es el tema de todas las autonomías. ¿Dónde está, que has manejado? ¿Tú eres Cochabamba? Totora Marca está en Oruro. En Oruro. Y Charagua está en Santa Cruz, es el municipio más grande del país. Claro. Mira, yo estaba viendo precisamente este asunto. ¿Qué pasa con las autonomías indígenas cuando se superponen vía constitución, ojo, vía constitución, el tema de áreas protegidas y el tema de exploración petrolera? El vicepresidente fue muy claro, la otra vez ha dicho, hay que darle de comer primero al pueblo. Y si para alguna circunstancia tenemos que entrar circunstancialmente a explorar, ojo, quiero decir claramente, yo soy desarrollista, no se guarden para nadie el tema del petróleo, etcétera, ahí adentro, de que a título de áreas protegidas, cuidando el medio ambiente, no hay duda. Pero ¿qué va a pasar con esas autonomías indígenas cuando choquen con esta situación que está en la propia Constitución? Es que yo creo precisamente que estas van a tener la capacidad como entidades territoriales de resguardar el espíritu de la Constitución política y generar tensiones que se resolverán en el campo de lo político. Ya con el poderío, si se quiere, de ser autónomos, tendrán que ir a generar una tensión con el Estado central, y ahí habrá que ver pues los niveles de competencias y cómo se negocian. Te falta una palabra, tensión creativa. Tensión creativa, que no envolvente. Pero bueno, por lo menos, qué bueno, porque acá habrá una visión de desarrollo de Estado establecida en su estatuto, que creo yo se apega mucho a la Constitución política, y el gobierno tomará el curso que decida tomar como gobierno central, y pues esas tensiones autonómicas son lo que debiera pasar en el curso normal de un país autonómico. En todo caso es bueno el avance en el tema del debate autonómico, ¿no? Es bueno, porque es un debate que está hace muchos años dando vueltas y sobre el cual se ha avanzado muy poco más allá de lo retórico y de lo constitucional, ¿no es cierto? Es bueno comenzar a dar pasos más certeros, pero no creo que esta votación sea un paso en esa dinámica de fortalecer el debate y de finalmente llevar al país, conducirlo un poco más claro, ¿no? Creo que se han hecho grandes avances desde el 93 con el tema de la participación popular, se han hecho grandes avances luego, pero de todos modos se tiene que profundizar, se tiene que definir el tema de las competencias y todo esto, que es la asignación de recursos y todo esto, pero repito, no es un tema de referéndum, y yo me quedo para centrar y recentrar el tema en la votación del domingo. Yo creo que sinceramente es una votación inocua que no va a cambiar ni siquiera el debate de la del debate autonómico en Bolivia, no va a aportar en absolutamente nada al debate tampoco, y finalmente lo único que va a generar es una nueva forma de ver
o de alimentar el debate del poder, el debate político en Bolivia, nada más. Porque ahí se va a extrapolar y ahí se va a quedar. Sí, quizá habríamos tenido más trabajo el domingo, en todo caso, para lo que va a venir como resultados, si hubiera o si ¿Qué habría... resultados? No están los resultados. Claro. Mucho ¿Cómo más lo que va a adelante. pasar después, verdad? Para que podamos hablar algo más, si habría lo que Vero decía, el tema de las consignas, ¿no? Quizás sí, en este escenario, si la polarización hubiera sido un poquito más fuerte, la polarización política, hubieras tenido más interés y la cosa se hubiera configurado de otra manera, ¿no? Pero lamentablemente no está pasando así. Más allá de la declaración de Félix Pazzi diciendo, si votamos por el no, no importa, haciendo campaña por el no. Porque tenemos otra vez 3 meses para modificar el estatuto y volver otra vez a otro referéndum, decía, ¿no? Sí, Y luego, está olvidando un asunto esencial, que es la determinante económica. ¿A quién le debes? Mira, estamos recordando presupuestos, nos estamos ajustando cinturones, y vamos a tener otro referéndum. Me parece un exceso. claro, realmente. y en contrapartida, Pazzi, sale el ministro de Autonomías diciendo, no, cuidado, que si votamos por el no, vamos a retroceder 5 años en el modelo de las autonomías que ya los tenemos trabajados, ¿no? Entonces ahí ya se generan varias dudas respecto a... Estamos generando realmente un proceso de desarrollo autonómico, lo que decías tú, Mario. Si esta pregunta de cuando se superponga el tema del interés nacional para explotar recursos, ¿qué va a pasar respecto al interés local? Alguien tiene que dirimir esto, ¿verdad? Y ahí se supone, dentro del régimen de las autonomías, un principio que es la jerarquía constitucional horizontal, Así es. que te dice que los 3 niveles de gobierno, nacional, el regional y el local, estarían básicamente en el mismo nivel porque tienen capacidad de generar recursos propios, capacidad de elegir sus propias autoridades, etcétera, etcétera. Y el único que tiene que responder ante esta disyuntiva es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es el órgano encargado para resolver esto. Pero ahí ya se genera otra crítica, ¿no? Ya es la otra contrapropuesta de qué es lo que está pasando con el sistema judicial, cuándo se va a hacer la famosa cumbre para reformar el sistema judicial. Entonces yo creo que es un entramado en el que hubiera sido más productivo en todo caso, porque vamos a terminar si no hablando de las anécdotas de ese día, Sí. qué lado hemos tomado, con quién ha nos ido el hemos fútbol? encontrado ese día, qué partido de fútbol has jugado, una cosa así más. Yo creo que deberíamos aprovechar los resultados como vengan, de tratar de entenderlos como sintomáticos de 2 cosas. Primero, de lo que hablan en realidad, que es el modelo de Estado, de cómo está sintiendo la gente el modelo de Estado, tanto plurinacional como autonómico, pero también sintomático de cómo está la gente respondiendo a la democracia. Porque ya ese lugar común de que somos unos entusiastas de las urnas, creo que hay que empezar a tener un poquito de responsabilidad económica, si con esto de no vamos a hacer otro referéndum aquí a 3 meses, no debería ser tan fácil decirlo, hacerlo, pensarlo, y cómo la gente ya está acudiendo a las urnas, si realmente hay un cansancio, no. Creo que hay que tratar de medir esos síntomas, ya que no hubo la consigna, y tratando más bien de no ir a esa lectura de si se plebiscitó al presidente o no, tratar de ver estas cuestiones en modelo de Estado y en sensación democrática, ¿no? De cómo estamos avanzando, cómo nos sentimos. Precisamente porque pareciera que ya estamos a puertas de otro referéndum. Noble tu intención, Vero. De verdad, la respeto, pero no creo que dé para eso. Porque diera para eso si es que mínimamente el fondo del asunto fuera la votación del estatuto. Yo les repito, y perdón que sea machacón en esto y hasta casi perca, ¿no? Pared. Yo creo que esta votación, los resultados de esta votación van a ser completamente inocuos. Y les digo por qué. Insisto, nadie, no digamos nadie, ¿no? Pero creo que la inmensa mayoría de los bolivianos no tiene la información necesaria sobre el documento, no conoce el documento ni por la tapa para acudir a votar en apoyo o en rechazo del mismo, ¿no? Pero, a ver, Mario, has hablado de un voto consigna en un momento dado. Por eso se transforma. Asumí que el gobierno, tengo la impresión que el gobierno está apoyando el sí. ¿No es cierto? Eso que diga un periodista de tu tamaño, Mario, tengo la impresión de que el gobierno está apoyando en ti, está apoyando el sí, te está traduciendo una vez más la trascendencia de esta elección, Mario. Ok, está bien. Quise ser algo más acércate con la situación. Pero como está así, tengo la impresión que parte de la oposición no sabe. Y tengo la impresión de que el UN está apuntando a
que haya más blancos y nulos que votantes, para volver a ser una clara, como la plata es de todos, no tengo problema en eso. El problema es, ¿qué pasa si gana el sí? ¿Qué pasa si gana el no? ¿O qué pasa si se posterga? Te voy a decir algo, Mario. Ahí sí empleo bien la palabra que tú has utilizado hace algunos segundos, inocua. Sí, no, todo lo contrario, lo que quieras, no pasa nada. Tengo la impresión que no pasa nada. Sí, no va a pasar nada. Ojalá se postergue y ojalá difundan más el documento. Postergue para que hemos Yo gastado creo que si tanta gana plata el no, ahora. sí van a pasar cosas. Yo creo que sí se va a poner en ¿Tú mesa crees de que gana el debate no, el modelo del Estado plurinacional autonómico. No, pero estamos actuando sobre hipotéticos, Sí, no sobre bolas de cristal. O sea, es verdad. A ver, si gana el no, Vero, se conflictúa mucho el Estado plurinacional. ¿tú crees que el Estado plurinacional autonómico va a sufrir si es que no pasa nada? Va a ingresar en la mesa de debate, por lo menos. Y con argumentos Ojalá, sólidos ¿no? para quienes están en contra de él. Ojalá, ¿no? Siempre es bueno el debate. Yo creo que va a servir para que sea más bien un argumento sólido para quienes están en contra del Estado autonómico, plurinacional o plurinacional autonómico. Sí, porque no hay que olvidarse una cosa. En aquellos departamentos en los que vamos a asistir a este referéndum, el MAS tiene mayoría en la Asamblea Legislativa Departamental. Sí, tiene mayoría suficiente. Entonces, si sale el no, esto va a obligar de alguna forma a poner este tema en la agenda pública, de alguna forma, ¿no? Y quizá cruzar esto con el mismo pacto fiscal puede ser incluso hasta saludable. Porque en algún momento se tiene que empezar a debatir este tema. Ahora, si sale el sí, ahí sí me parece realmente que esto va a ser como un ejercicio más o menos mecánico, porque ya está aprobado un documento y hay que ponerlo en marcha nomás. Y si digamos, Félix Pazzi dice, quisiera reformar esas cositas del estatuto, tiene la mayoría en la otra fuerza política, le va a decir, no, está bien, todo está perfecto, ¿para qué te vas a meter en este tema? Seguir trabajando con otras cosas, ¿no? Bien, tengo un corte, si me permiten, el último. Luego los mensajes, vamos a seguir hablando de este y otro tema más. Luego los mensajes. Bien, estamos en el Pentágono. Creo que un referéndum de la naturaleza que se va a dar la próxima semana, exactamente el próximo domingo, es motivo de debate en ciertos niveles. Creo que la mayoría de la gente se está encogiendo de hombros y diciendo, no sé si voy a votar, ni siquiera. Yo tengo la impresión que va a haber mucho ausentismo porque no funciona ni el asunto de los bancos. Cuando tienes tu tarjeta vas y sacas al cajero automático que no te va a pedir la prueba de que has votado. Si votas es otro tema. Tengo la impresión que va a haber ausentismo. Espero que no. Pero bien, este referéndum va a distanciarse mucho en el tema de expectativa, en el tema de cobertura, en el tema de medios de comunicación y gente hablando del tema de otro que puede venirse, y es el de la reforma a la Constitución. Héctor es el procurador. Héctor ya ha dicho que va a ser una pregunta. Alguien lo ha desmentido por ahí. Alguien ha señalado también que podrían haber varias preguntas. Otras personas han dicho, no, es una sola pregunta la que quiere el MAS. Otros están diciendo, no, el MAS quiere determinar previamente si esta es reelección, se compatibiliza, se computa como ya una primera reelección. Hay otros que dicen, no, 2 periodos, otros dicen no, otros dicen indefinida. Bien, tengo la impresión que si de algo vamos a hablar en los próximos meses, ya lo estamos haciendo hace mucho tiempo, es el tema de la repostulación del presidente. Así es, el tema de fondo es ese. Esta elección va a pasar como si nada y bueno, para cerrar el tema que estábamos tocando antes, los resultados van a estar ahí y bueno, si alguien los comenta después, yo creo que va a ser un tema, como dice la Vero, de cómo está intento de extrapolación con el análisis político y de poder en el país actualmente. El tema de fondo es la reelección, la posibilidad de repostulación del presidente en un mandato que está no previsto en la Constitución, y para que eso suceda hay que cambiar la Constitución, y eso le van a preguntar al país, y ese sí es el debate de fondo para por lo menos el próximo año, ¿no? Te estoy diciendo mucho. Yo creo que va a ser estéril. No se puede hacer. No alcanzamos. No se puede, alcanzamos. No se alcanza. Claro, febrero-marzo va a estar sucediendo el referéndum ese, y yo creo que ese es el tema de fondo donde los bolivianos nos vamos a mirar los ojos otra vez y vamos a decir vamos a responder a la pregunta esta.
¿Cuál debería ser el debate? De los temas que he puesto, si es una sola, si son varios temas, si debe ir en combo a fardo cerrado o debe haber una serie de preguntas para decir esta sí, esta no. A ver, yo estoy escuchando varios debates y creo que hay un debate que me parece interesante y que creo necesario precisamente en el marco de la construcción del Estado y de la democracia intercultural, porque hay algunos sectores que están defendiendo el principio de la alternancia que es propio de la democracia liberal representativa, diciendo este principio no pueden pisarlo, no puede haber este referéndum. Pero también están los otros, el otro lado, que dice que levanta un mecanismo de la democracia participativa y dice, pero es el voto, este no me lo pueden pisar. Entonces yo creo que es una pugna, un encuentro bien interesante de un principio y un mecanismo de democracias con formas distintas que tienen que encontrarse y arreglarse en la democracia complementaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que ninguno de los dos debiera pesar más y que ambos deberían encontrar sus formas de solución dentro de la Constitución, pero también aplicando muchas cuestiones que tienen que ver con la legitimidad de lo que se está convocando. Yo creo que tras lo que he escuchado y tras lo que se ha visto, y parece ser que el debate ya está dentro de la CONALCAM y las organizaciones sociales, tiene que haber unos mínimos para que se lleve adelante este referéndum. A mí hasta ahora se me han ocurrido 3 mínimos. El primero es pensar que si en efecto la CONALCAM está diciendo vamos a hacer porque el pueblo lo quiere, pues hay una vía constitucional para ello. Y no es necesariamente pedir y lanzar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que tiene su mecanismo propio, sino que tiene que ver con que puedan abrir unos libros de firmas y recabar un 20%. Esa es una iniciativa popular, legítima, legal, constitucional, que efectivamente puede legitimar más este discurso de el pueblo lo está pidiendo. Creo que ese es un principio que sería interesante verlo como desafío. Otro de las características que creo que debería tener es precisamente el tema de la pregunta. La susceptibilidad, así como el debate, ha sido prematuro, pero no es injustificada. Yo creo que habría que pensar en que tengamos una sola pregunta y no varias como efectivamente ha sugerido Héctor Arce, aunque luego ha dicho que ha sido malinterpretado, que debería ser lo más legítimo y honesto posible de parte de un partido que sabe que tiene mucho apoyo democrático y mucho apoyo popular, decir vamos a hacerlo solo con una pregunta y con la mayor información y transparencia posible. Y tercero, creo que el Tribunal Electoral nuevamente tiene muchas situaciones que salvar, nuevamente contra el reloj, y entre ellos está la ley del régimen electoral y otras leyes y normas cercanas, porque ya se ve también en este referendo que siguen habiendo muchas susceptibilidades, válidas, no válidas, politizadas, no politizadas, respecto a algunos mecanismos y formas en las que se están ejerciendo la democracia. Creo que esos serían unos mínimos sobre los cuales se podría dar un encuentro de este principio y mecanismo que están ahorita en pugna. Hay un argumento técnico de un abogado constitucionalista, Carlos Alarcón, que acaba de aparecer, ya escrito, digamos, lo dijo hace semanas atrás, en una entrevista radial y lo escribió hoy día en Página 7, y es el argumento de reformar este artículo en la Constitución no tiene fundamento. ¿Por qué? Uno tiene que plantear una ley de necesidad de reforma de la Constitución siempre y cuando ese artículo en concreto haya sido utilizado, es decir, uno lo haya experimentado como sociedad, y al haberlo experimentado, al haberlo vivido, este artículo nos debería haber afectado en algún sentido. Es decir, si me ha afectado, como producto de esto, entonces hay que reformarlo. Entonces, al no haberse utilizado ya esto, no es el caso. No, por favor, lo fuerza si es el caso. Es decir, mire, a mí me afecta mucho que el presidente no sea reelecto. Y listo, ahí se acabó. No se ha activado, en realidad, no se ha utilizado ese artículo hasta ahora. Entonces, tiene que pasar esta gestión para que se lo utilice, es decir, se lo active recién este artículo y recién se pueda plantear en el siguiente periodo de gobierno la ley de necesidad de reforma de este artículo. Ahora, si este argumento tiene peso realmente constitucional y va por esta línea, entonces entenderíamos la estrategia de hacer una especie de kit de reforma a varias cosas y meterlo esto más, digamos, ahí. Y ahí se justificaría en realidad la idea esta de algunos miembros del oficialismo, en el sentido de que esto va a ser un paquete, no va a ser solo una preguntita, vamos a preguntar sobre otras cosas más, porque hay que reformar, por ejemplo, el tema de la justicia. Ya hemos visto que nos ha afectado, ya hay un debate ahí adentro en el sentido de que hay que hacer reforma del tema de la justicia.
O qué hace, digamos, por ejemplo, René Joaquino diciendo, deberíamos empezar a debatir el tema del matrimonio igualitario, ¿verdad? Son cuestiones que de alguna forma uno dice, sí, a mí me afecta, digamos, como sociedad esta cuestión, pero además meto también esto por debajo. Es un argumento técnico, constitucionalista otra vez, que requiere mucha interpretación y que el Poder Judicial lo tiene que evaluar. Y en esa medida creo que quizá la estrategia va por este lado, ¿no? Incluir esto dentro de un paquete más grande. Tenía yo la impresión que el presidente estaba esperando un par de cosas. ¿Cómo viene el tema económico, por ejemplo? El tema económico viene delicado. Indudablemente no es lo mejor que nos puede ocurrir. Yo no lo deseo, obviamente, que nos vaya mal, pero el presidente ha informado que hay que ajustarse los cinturones, todo el mundo lo está haciendo. No sé, tengo mis dudas a esta altura si habrá doble acuerdo. Segundo elemento, el tema internacional va a pesar y bastante. El mar. Es decir, la Haya, si la Haya el 24 de septiembre agarra y dice, señor, somos competentes, vamos a hacer fiesta. Y el presidente ha ganado. El presidente ha ganado, ya lejos, ¿no? País va a ser otro. Y si dice dialoguen entre ustedes nomás, el presidente ha ganado. Ha ganado de todas formas. Y si dice no, se va a victimizar y el presidente habrá ganado. Claro. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces no es relevante, pues, Mario. No, pero hay niveles de relevancia. Si dice vamos a hacerlo, incluso si posterga la Haya su decisión, porque puede agarrar y decir, saben señores, la decisión tiene que ver con el fondo del tema y vamos a hablar al final cuando decidimos todo ya al de final. todas formas lo está aceptando. Por ¿no? supuesto, y el presidente ha ganado. En eso coincido yo contigo, Mario. Me parece estratégicamente, ya pensando en términos de lo que el MAS debiera pensar como estrategia de poder, desacertado y prematuro. Vas a presentar el proyecto de ley, ya lo han anunciado el 17, cuando ya sabes que la fecha en la que te van a dar un veredicto o una suerte de noticias desde la Haya es el 24. Lo haces cuando tienes elecciones internacionales muy cercanas. En diciembre tienes Venezuela, en Ecuador tiene una situación muy complicada precisamente por unas enmiendas constitucionales. O sea, yo no creo que sea este el mejor momento. Creo que incluso por estrategia política de poder, si lo que quieren y buscan es que el presidente siga gobernando, más bien los caminos tendrían que ser otros. No, yo creo que ahí el tema de estrategia está bien pensado en tiempos. Porque como dice el Mario, el tema de la economía puede generar un desgaste. Es decir, si las va a generar condiciones, un desgaste, no tienes duda. si las condiciones están, las condiciones económicas del país están como nos pintan, como se lee en los periódicos dentro y fuera, y como lo ha finalmente admitido el presidente, creo que vienen tiempos difíciles y ustedes saben que la economía es determinante en el momento del voto. Entonces, yo creo que más bien lo que están haciendo es aprovechar el tema del mar, que como acabamos de ver, el presidente tiene las de ganar, aunque pierda, ¿no? El tema de algunas otras cosas que vayan a ir pasando antes de que sucedan las crisis, la crisis fuerte. Dios quiera que no, y lo digo con todo cariño, con todo amor como boliviano, pero como van las cosas parece que eso va a estallar y va a determinar un proceso de desgaste fuerte en el presidente, y más bien los tiempos creo que están medidos. En el tema de la forma... ¿Quién quiere ser presidente con crisis? Vos puedes ser presidente en bonanza. Lavero planteaba unos mínimos, el Marcelo planteaba un otro tema. En el fondo, o sea, más allá de la forma, en el fondo, este es un debate de poder, este es un debate de política del fondo. Y no creo que las formas vayan a pesar mucho. Yo creo sinceramente que le van a meter el referéndum, y el fondo del referéndum es la repostulación del presidente. Mientras antes suceda, mejor. ¿Cómo nos recuerda el 79, antes de que Guevara sea desplazado del poder por el golpe de Natus Bush? Un día antes estábamos haciendo fiesta aquí nosotros, porque en la OEA habíamos recibido una noticia positiva sobre el tema del mar entre Chile y Bolivia, ¿verdad? Fiesta, gran fiesta, y el día siguiente sacan los tanques y le sacan. Bueno, la amenaza, digamos, en ese momento era la militar. Ahora la amenaza de alguna forma es la economía, dicen, ¿no? Pero hay un estudio de una calificadora de deuda a nivel internacional como Moody's, muy curioso, que dice: Latinoamérica en general no va a sufrir el efecto tan fuerte y tan agorero como están diciendo que va a sufrir. Por una sencilla razón. En los 2000 ha aprendido Latinoamérica a generar una estrategia distinta para no afectarse tanto, que tiene que ver con una cuestión. El grueso de su deuda, de la deuda que contrae, por ejemplo Brasil,
el grueso de su deuda no es en dólares, es en reales. El 80% de la deuda que contrae Brasil está en moneda local, no está en dólares americanos. Antes lo que ocurría era la inversa, por eso había un efecto doblemente más fuerte para generar un momento de crisis económica en un país determinado. Lo que te dice Moody's es que Brasil y Argentina, sobre todo más Brasil, no va a sufrir tanto el tema de la crisis económica. Sí lo va a sufrir, porque hay inevitablemente efectos ahí desde la China, que ya no compra tanta materia prima, pero no va a ser tan fuerte. Entonces la siguiente pregunta que se me viene a la cabeza entonces es, si no hubiera tanta crisis, o si hubiera la crisis que realmente se está magnificando en el sentido de que va a haber, ¿qué hace el presidente con toda la comunidad que tiene hoy en día pensar en replantearse volverse a elegir? Esa estrategia Mientras más antes ¿qué tiene que ver con esto? Pues si se supone que si, producto de una crisis económica va a caer el nivel de legitimidad, se puede generar un clima conflictivo y puede haber incluso, como dice alguien de la oposición, puede haber un alzamiento popular y lo pueden sacar. Yo creo. ¿Qué hace un presidente pensando en la estrategia de que volverse a repostular, volverse a reelegir? Cuando hay crisis. Exactamente. Sí. Yo creo que ahí... La pregunta va un poquito más allá. ¿Qué hace alguien queriendo ser presidente tras Evo Morales exitoso? Exacto. Porque además, claro, está pues el ministro de Finanzas, que creo siempre dice, no, estamos blindados, y yo creo que de alguna forma, algún tipo de blindaje, como decía lo de Moody's, tiene que ver con esto. Debemos tener, hay mucha reserva internacional, ¿no? Hay También. 14.000 millones de dólares en el banco, lo que jamás hemos tenido. Hay reservas internacionales. No, pero esa no está libre disponibilidad, es sí, el pero le van a encargado. echar mano. Ahora, este es un tema de tiempo. Si la crisis es tan fuerte, veremos qué va a pasar y es cuestión de tiempo. ¿Cuánto durará? ¿Cuánto durarán los precios bajos de las materias primas que vendemos? ¿Cómo se compensará nuestra balanza comercial? ¿Estamos bien descompensaditos? ¿Estamos importando más de lo que exportamos? Hace mucho tiempo que no estamos exportando cosas que realmente nos beneficien estructuralmente la economía. En fin, si es que el tiempo de esta crisis, que vaya a ser uno a saber la magnitud que será, de la cual será, es largo, yo creo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Si es corto, ahí tenemos dónde echar mano, hay reservas, hay incluso los fondos de compensación, hay varias cosas que están ahí, hay platas que se pueden usar para compensar un poco. De todos modos, hay que apretar los cinturones, no va a ser lo que ha sido hasta ahora, es cierto. De todos los gastos tampoco van a ser muchos, ¿no? Ya hay bulabulo, ya hay la planta separadora de líquidos, ya hay lo que está haciendo en el Chapar, en la fábrica de polietileno y amoníaco, creo, o urea y amoníaco, y ya los caminos se han pagado, y ya no va a haber tanto gasto, pero sí hay que afrontarlo, hay que afrontar algunas cosas, demanda de las regiones. Las universidades se han acostumbrado a la jauja, está todavía. Nos contrata a todos nosotros y debe estar gastando un montón de plata. La OPE se va a movilizar esta semana, por si acaso, pidiendo más dinero. ¿La OPE? Sí, va a empezar a bajar y a marchar pidiendo más dinero. Ya van a comenzar. Algunos municipios también. Y el viceministro de Economía ya salió a decirles, ¿no?, que tienen dinero, más lo que pasa en los municipios también, ¿no? Sí, Tienen dinero. Creo que va a ser generalizado, el tema va a ser, nadie quiere una crisis porque eso equivaldría, si alguien quiere crisis para cambiar el gobierno está loco, es decir, no puede ser, pero definitivamente creo que hay que poner las barbas en remojo porque las barbas de Brasil están ardiendo, o falta poquito. Tú me dices que no le afecta a América Latina, el Brasil está con problemas, la Argentina está con algunos problemas, menos incluso, pero bueno, es un tema para pensarlo, da mucho, no sé si honestamente te digo, como tú me has dicho, esperar la recuperación de materias primas, cuando en octubre de 1985 el estaño estaba calculado para $2, $2.30, a los minutos se quedó sin precio, no se recuperó más. Así es. Hasta hace pocos años. Así ¿no? es. Bien, querido Mario, te agradezco mucho por haber venido. Beri, gracias, espero que no sea, bueno, ya has venido varias veces, te voy a invitar más a menudo, ¿quieres? Gracias, Manuel, claro que Marcel, sí. gracias al Observatorio Boliviano de Medios de Comunicación por subir este programa al YouTube y a ustedes, por supuesto, por habernos seguido. Será hasta el próximo domingo.